Hablamos de lo que se llamó Operación Cataluña. ¿Recibisteis presiones, recibisteis amenazas? Hubo interferencias por todas partes, llegaron a venir 2 policías vestidos de paisano y sin orden judicial que venían a buscar las grabaciones. Se reían hasta los policías. Nosotros publicamos esas conversaciones perfectamente peritadas y nadie nunca las negó. Jorge Fernández Díaz intentó decir que estaban manipuladas, pero... El primer proyecto del Diario Público fue en papel, acabó y en un ERE se despidió a trabajadores. De hecho, tú fuiste una de las trabajadoras a las que se despidió en ese momento. ¿Cómo viviste aquello? ¿Tuviste un encontronazo con uno de estos ultras con ínfulas de reportero intrépido, Bertrand Dongo, quien te dio con el micrófono en la cara y luego te increpó cuando se lo apartaste tirándolo al suelo? Lo llevé mal, lo llevé además con mucha frustración porque no puedes explicarte. En las redes sociales nadie te escucha. Da igual que haya escenificado, da igual que haya puesto en mi boca cosas que no dije, da igual que lo haga un presunto medio de comunicación que se llama Periodista Digital. Eso no es un medio de comunicación, eso es un panfleto. CRX, porque las amenazas eran brutales contra mí, contra mi familia, en la calle. Sal de la OTAN. Vale, salimos de la OTAN, pero ¿qué hacemos? ¿España ahora empieza a subir el presupuesto de defensa? ¿A costa de qué? Es Bruselas, no es España, ni es Finlandia, ni es Polonia. Autonomía estratégica de la Unión Europea, no de cada uno de sus estados que ya la tienen. Mazón tiene que dimitir. ¿Crees que caerá finalmente o que aguantará ahora que Vox ha apoyado sus presupuestos? Estoy esperando a que se desvele dónde estaba. Pedro Sánchez le conociste como asesora en esa etapa y llegaste a decir que veías en él un interés más personal que vocación política. ¿Lo ves de otra manera? No, lo veo igual. La frase de Podemos tiene el deber de acatar. ¿A qué te referías? ¿Sigues creyendo en el liderazgo de Yolanda Díaz? No. Hoy vamos a hablar de periodismo y política de la mano de Ana Pardo de Vera, periodista, exasesora del Ejecutivo de Zapatero y exdirectora de Público. Hablaremos de las injerencias políticas en los medios, de cómo la era digital ha cambiado las reglas del juego y de los desafíos de informar en un contexto donde la desinformación campa a sus anchas. Hablaremos de la impunidad con la que la extrema derecha se ha infiltrado en el ecosistema informativo, de cómo distinguir los bulos cuando todos se acusan entre sí de propagar bulos y de cómo combatir este pseudoperiodismo sin por ello acabar implementando leyes o medidas que sean susceptibles de acabar usándose para reprimir y perseguir a quienes resulten incómodos al gobierno de turno, de cómo informar con rigor y aún así seguir siendo competitivo en una economía de la atención que premia la inmediatez. También hablaremos de actualidad, de la gestión de la Dana por parte del gobierno de Mazón, de la gestión de las residencias durante la pandemia por parte del gobierno de Ayuso, de la canibalización entre las formaciones a la izquierda del PSOE y del rearme militar en la Unión Europea. Hago, como siempre, un inciso para recordaros que no obstante es un podcast que estamos sacando adelante sin financiación externa y sin obtener ningún tipo de remuneración. Si entráis en apoya.furor.tv, a partir de solo €1 al mes podréis obtener algunos beneficios, como acceso anticipado a todos los episodios, acceso a estos episodios sin anuncios y la posibilidad de hacer preguntas a nuestros invitados y ayudarnos a que esto siga creciendo. Ahora sí, empezamos. No obstante, un podcast de Aime Román para Furor TV. Bueno, Ana Pardo de Vera, muchísimas gracias por haber venido a pesar del diluvio. Muchas gracias a ti. A los diluvios las gallegas estamos acostumbradas. No nos lo hemos tomado tan a pecho como los y las madrileñas. Si te parece, empezamos hablando un poco también de tu trayectoria y después ya nos centramos en cuestiones más de coyuntura política, de actualidad. Vale. En 2007 participaste en la creación del Diario Público, que es un medio que de hecho dirigiste desde 2016 hasta 2019. Eso es. Te quería preguntar, ¿cómo fue para ti ese periodo y cuáles serían los principales obstáculos o dificultades a los que se enfrenta el periodismo desde tu punto de vista en la era digital? Pues mira, la dirección del periódico fue una etapa muy complicada. La fundación del periódico también lo fue. Lo que pasa es que en 2007 pues era un periódico en papel, aunque tenía una página web. Y no teníamos la revolución tecnológica, incluso ya desfasada, o sea, desfasada de desfase, de a lo bestia que tenemos ahora. Entonces la dirección, bueno, yo lo acogí con mucho orgullo y además muy agradecida porque fueron los 2 dueños del periódico los que me nombraron, es decir, fueron hombres los que me nombraron, ¿no? Que muchas veces parece que para que se rompa el techo de cristal tienen que ser los hombres los que participen también en ese movimiento. Así que estaba muy agradecida, apenas había mujeres al frente de periódicos y en todo caso eran de formatos distintos a Público, que es un diario generalista. Y lo que pasa es que fue
fue muy complicado. Vamos a ver, Público es un periódico de alcance, yo lo sitúo de órbita mediana, que tiene influencia, pero no está en el grupo de los más media, con lo cual, bueno, también tenemos un personal limitado y siempre queremos más. Para una dirección, en mi caso, además, que participaba en muchísimas tertulias y demás, es muy complicado. Es muy complicado estar al día a día, pese a que los avances tecnológicos te facilitan, las herramientas te facilitan muchísimo el día a día. Pero bueno, en todo caso fue una etapa apasionante y yo estaba muy orgullosa, además de ser una directora de periódico, que es lo que quería ser de pequeña, aunque ahora prefiero no serlo, por las responsabilidades que conlleva. Pero en todo caso, el periodismo no está pasando un buen momento, no lo estaba pasando ya entonces, y creo que necesitamos repensar el oficio por todo lo que hay. Necesitamos que se insista en que los ciudadanos deben ser responsables de exigir un derecho a la información que les recoge la Constitución y no lo son. Tenemos la impresión de que los ciudadanos se informan, muchos ciudadanos y ciudadanas se informan únicamente con lo que quieren oír. Y eso es muy complicado para llevar a buen puerto medios que se basan en el periodismo honesto e independiente. Es muy complicado porque batallamos contra relatos irreales, contra foros que no son periodísticos. De esto también hablaremos mucho hoy, me parece. Todo eso. En resumen, es todo eso el momento en el que estamos, y además con grandes resistencias por parte de sectores reaccionarios. Bueno, y Virginia Pérez Alonso asumió el relevo, le pasaste a ella la antorcha y hemos conocido hace poco la noticia de que ha abandonado la dirección de Público para asumir la de Infolibre. ¿Quién tomará las riendas de Público ahora y te planteas, o si te ha pasado por la cabeza volver al redil o no? No. No se me ha pasado por la cabeza, ni mucho menos, volver al redil, tampoco me lo han propuesto y estoy muy bien donde estoy, espero seguir donde estoy, que es en la dirección corporativa y de relaciones institucionales, pero además haciendo periodismo, escribiendo y grabando videoblogs y bueno, haciendo un seguimiento diario de la política, que es mi especialidad, y no tenemos ni idea de quién va a ser el sucesor o la sucesora de Virginia, aunque sí intuyo que va a ser un hombre, pero esto es intuición mía, por distintas cuestiones. Ya sabes cómo somos las periodistas, siempre estamos observando determinadas conversaciones y tal, y entonces dices, va a ser un hombre. De hecho, bueno, como ya decías, el primer proyecto del diario Público fue en papel y en ese momento acabó y en un ERE se despidió a cientos de trabajadores. De hecho, tú fuiste una de las trabajadoras a las que se despidió en ese momento. ¿Cómo viviste aquello? Bueno, a mí me despidieron un poco antes, ya cuando empezaron a hacer los recortes. Yo hacía la política de Moncloa, o sea, hacía el seguimiento de la política del gobierno y la política de asuntos exteriores, con lo cual viajaba muchísimo y era un coste, era un puesto que costaba muchísimo al periódico, con lo cual decidieron prescindir de él y que la persona que hacía Partido Socialista, que era quien ocupaba en ese momento el poder, José Luis Rodríguez Zapatero, asumiese las dos cosas y con mucho menos coste de viajes y demás. Y ahí empezaron los recortes, pero efectivamente sí fui, si no la primera, fui la segunda, me acuerdo, y después ya fueron cayendo el resto y fue muy triste porque es como... Bueno, es como no, es el fin de una época, y es que ahí nos dimos cuenta que los diarios en papel no tenían futuro y que además la prensa progresista en este país le cuesta mucho sacar la cabeza, incluso dentro de los ámbitos progresistas. Sufrimos hubo muchas fortalezas para que no saliéramos, muchos intentos de vetar la salida de Público, y porque el monopolio, es verdad, lo tenía el grupo Prisa, lo cual no quiere decir que el veto viniera de allí, pero que no interesaba que hubiera más medios de izquierdas o progresistas, y luego pues al final cayó, aunque era un periódico que se vendía bastante bien. Realmente yo me fui muy orgullosa del trabajo que hicimos y además era un formato completamente revolucionario, eso sí que sí, en España. Bueno, esta entrevista no va a girar toda en torno al diario Público en particular, pero sí que te quería preguntar también que, bueno, tras el ERE, los dueños de Público compraron de nuevo la cabecera
contra una propuesta de Más Público, que era la cooperativa que muchos de esos extrabajadores, ¿no?, habían formado y que acabó luego convirtiéndose en La Marea. De hecho, se podría decir, en cierta manera, que Infolibre, La Marea o El Diario son medios surgidos, ¿no?, tras los despidos de Público, al calor de Público. De alguna manera podemos decir que lo que vemos que ocurre en la izquierda institucional a nivel de escisiones acaba teniendo su correlato también en la izquierda mediática. Es posible que desde luego da que pensar esa división y esos hijos de Público, incluido el público online únicamente, ¿no?, online puro, pero en todo caso la relación es muy buena entre los periódicos. No hay ninguna, o sea, entre los periodistas y entre directores y trabajadores y trabajadoras de todos los 4 medios que has citado, la relación es muy buena y no existen los encontronazos que existen entre los partidos de izquierda. Al revés, hemos hecho cosas juntos, colaborando, y cuando se hacen debates y demás, los de unos vamos a otros, los de otros vamos a unos. Y luego, bueno, el diario quizás, el diario es el que más audiencia tiene y es quizás el que esté más, que sea más parecido a Público, pero La Marea e Infolibre son otro formato de periódico más pegado a la investigación y a los grandes reportajes, pese a que Infolibre es verdad que saca de vez en cuando, o sea, saca última hora, pero no se centra en la última. Nosotros somos un diario puro, en el sentido de que estamos con la actualidad pura, además de todas las otras formas de periodismo. En el año 2016 publicasteis una conversación entre el entonces ministro de Interior Fernández Díaz y de Alfonso Lasso, el entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña, donde presuntamente conspiraban para fabricar, para fabricar escándalos contra personalidades relevantes del independentismo catalán. Todo esto con el conocimiento del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Hablamos de lo que se llamó Operación Cataluña. Te quería preguntar, ¿cómo lo vivisteis desde dentro? ¿Recibisteis presiones, recibisteis amenazas? ¿Cómo fue todo aquello? Pues fue un descalabro absoluto, fue un descalabro en el sentido de que la redacción se revolucionó porque efectivamente hubo interferencias por todas partes, llegaron a venir 2 policías vestidos de paisano y sin orden judicial que venían a buscar, con cajas, venían a buscar las grabaciones y les dijimos, miren, las grabaciones no necesitan las cajas. Al final ya se reían hasta los policías. Es un pendrive y lo pondremos a disposición de la Fiscalía si ustedes quieren. Obviamente nosotros publicamos esas conversaciones perfectamente peritadas y sabiendo que eran veraces y verosímiles. Se oía perfectamente y nadie nunca las negó. Al principio el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, intentó decir que estaban manipuladas, pero sabíamos que no era así. Se pusieron a disposición de la Fiscalía, pero la Fiscalía nunca hizo nada y a mí me parecía un delito gravísimo. Me parece, de hecho, esa Operación Cataluña, todo lo que se hizo contra Podemos desde el Ministerio del Interior, el propio intento de tapar delitos del Partido Popular, me parece el delito de Estado más grave que se ha cometido después, por supuesto, de los crímenes del GAL. Claro. Bueno, y en junio de 2019 revelasteis algo también grave, que fue esta presunta vinculación entre el CNI y el imán de Ripoll. Se ha especulado mucho, se ha hablado mucho al respecto. Me gustaría que nos aclararas un poco mejor cómo fue este caso y cómo se vivió también dentro del Bueno, medio. Este caso fue... O sea, es que la gente se volvió loca. Esto era un reportaje periodístico que hablaba de presuntos fallos de inteligencia a la hora de controlar el atentado que hubo en las Ramblas en Barcelona en agosto, que nos encogió el alma a todos. Pero claro, unos lo utilizaron diciendo que el CNI lo había provocado a propósito, cosa que nosotros jamás dijimos, y otros diciendo que esto era una conspiración del independentismo contra el CNI. Y no, lo único que nosotros tratábamos de saber es si hubo fallos, como se intentó saber con el atentado del 11M, y teníamos pruebas que publicamos con lagunas que había y que apuntaban a posibles fallos del CNI en la vigilancia del imán de Ripoll y de muchas otras cosas que podían haberse a lo mejor evitado. Claro. Todos sabemos las labores, las labores de inteligencia son fundamentales para prevenir atentados. Estaríamos alucinados de saber, que es algo que siempre comenta el ministro del Interior, la cantidad de atentados terroristas que se evitan en España, porque tenemos, desgraciadamente, hemos aprendido mucho con el terrorismo de ETA sobre política e inteligencia antiterrorista y
en España somos uno de los países pioneros en la detección de intentos de atentado. Entonces, ¿cómo es posible que se produjera aquel atentado si el imán de Ripoll había sido confidente, lo echaran, no lo echaran? Un batiburrillo. Ahora mismo hay una comisión en el Congreso de los Diputados, solicitada por Junts, pero claro, está el interés político ese de hacer saber que fue el Estado el que hizo a propósito. Jamás. Y a nosotros se nos llegó a culpar de eso, jamás. Nosotros teníamos una información y la sacamos. Se os llegó a culpar de la lectura interesada que habían hecho unos y otros. De la lectura interesada de una parte del independentismo, sí. Y en un momento además muy complicado, que fue todo el procés catalán. También te quería preguntar por la base, porque bueno, ahora el podcast de Pablo Iglesias se emite en un canal propio, pero en su día fue un proyecto que comenzó bajo el paraguas de Público. ¿Cómo vivisteis aquello? ¿Cómo surgió el proyecto? ¿Cómo se desarrolló? ¿Estuviste tú más o menos implicada? No, eso era una cuestión ajena a la redacción, o sea, era un colaborador. Tanto Pablo Iglesias como Juan Carlos Monedero, que eran los que, bueno, luego entraron y salieron otros, eran colaboradores, pues lo que pasa es que en lugar de hacer columnas de opinión, hacían programas. Cuando ya empezamos con la faceta audiovisual de Público TV, que la seguimos teniendo, entrevistas, tal, porque es que ya no queda otra, ahora ya el periodismo es multidisciplinar en todos los medios, en prácticamente todos, ¿no? Entonces, no, eran colaboradores y eso eran cuestiones editoriales y es el editor el que decidía la emisión de ese programa, que por el otro lado nos funcionaba muy bien, sin ninguna duda, sí. Y bueno, hacía Pablo Iglesias su programa, realmente lo trajimos del programa que hacía el For Apache. Ah, sí. Era una derivada o un hijo, bueno, era un formato muy similar de debates, entrevistas, que hacía luego Pablo Iglesias también, y que dejó obviamente cuando accedió a la vicepresidencia del gobierno. Y funcionaba muy bien, tenía muchísima audiencia, pero ahora ya no tenemos nada que ver con ellos. Estuve el otro día mirando estadísticas y he visto que en las redacciones hay aproximadamente un 50% de mujeres, pero que aproximadamente el 15% de los directores de medios son mujeres. Comprobé que la cifra asciende en los medios digitales, eso sí, creo que en los medios digitales ronda el 20%, aún así, pues, evidentemente está lejos del 50%. Mi pregunta sería, ¿qué factores crees que siguen disuadiendo, por un lado, a las mujeres de intentar ocupar esos espacios y con qué obstáculos se encuentran las que sí intentan ocuparlos? Esta es una respuesta bastante amplia. Bueno, es muy difícil para una mujer acceder a un puesto de responsabilidad, pero no solo en el periodismo, sino que en la mayoría de las empresas. Y al final los periódicos o los medios de comunicación son empresas, ¿no? Empresas públicas o empresas privadas. Y sigue siendo muy complicado porque el nivel de altas directivas en España es muy bajo, creo que sí, efectivamente ronda el 20%, y en épocas de crisis además son las que más perjudicadas, porque esos niveles bajan. Es sistemático y entonces, bueno, pues depende de muchos factores acceder a la dirección de un periódico. Depende de que te den la confianza, generalmente hombres, porque hay una cuestión que está muy clara: las mujeres dirigen periódicos, ahora mucho más que antes, pero en los consejos de administración, que es donde se corta el bacalao de los grandes grupos, ahí sigue que la escasez de mujeres sigue siendo tremenda, porque al final la directora de un periódico no es la dueña de un periódico. Yeah. Entonces, esa es la diferencia. No, o sea, yo era directora, pero tenía un editor, dos entonces, por encima. Entonces, tienes margen de maniobra en el día a día de la redacción, pero en las grandes decisiones hay que consultarlas, y eso que yo no tengo ninguna queja, ninguna. Se me dejó hacer lo que quise. Y Virginia dijo lo mismo el otro día cuando se despidió de la redacción, con lo cual ha sido un editor, pues supongo que ejemplar en ese sentido. Al final es un periódico y eres tú quien está cerca de la noticia, no el editor. Luego es verdad que hay cuestiones empresariales y demás que pueden afectar, pero bueno, no es nuestro caso, porque ya te digo, no somos un grupo de grandes intereses empresariales como pueden ser otros participados por varias empresas, del IBEX incluso. Bueno, precisamente fuiste uno de los nombres que se barajaron como posible directora de Radio y Televisión Española.
¿Qué ocurrió? ¿Por qué no pudo ser? Cuéntanos un poco. Bueno, ¿Hubieras querido? Sí, vamos a ver, según el relato que yo conozco, y además lo tengo contrastado por ambas partes, esto es el Partido Socialista y entonces Podemos, que no estaba en el gobierno, para la investidura de Pedro Sánchez se le había prometido a Pablo Iglesias dar la presidencia o nombrar a los presidentes responsables de empresas públicas. Y él pidió Radio Televisión Española y propuso mi nombre, pero el Partido Socialista consideró que era demasiado de izquierdas para ocuparlo. Es verdad que era un puesto provisional hasta que se celebrase el concurso durante 6 meses, que no era un puesto definitivo ni mucho menos, pero eso pasó. Lo que pasa es que a mí me hizo muchísimo daño porque me utilizaron como elemento de pelea entre los dos, como arma arrojadiza, y Pedro Sánchez en un principio dijo que sí, después filtró el nombre de otra persona para... No quiero dar nombres porque tampoco quiero... O sea, fue un episodio que a mí particularmente me hizo daño en ese momento, me enfadó y bueno, también sacas lecciones de eso, de ser utilizada por los políticos, sacas lecciones, pero vamos, yo por supuesto que lo acepté, claro que lo acepté, ¿cómo no iba a aceptar? Me ofrecían 6 meses de estar dirigiendo / conociendo un ente como una radio televisión pública. Eso para un periodista es un caramelo, luego te das cuenta de que no está el caramelo, por cómo ha resultado todo lo de Televisión Española desde entonces hasta ahora. Al revés, si vienes de fuera, si estás dentro, porque también hay muchos reinos de taifas ahí dentro y demás. Es un sitio muy complicado y a mí me hicieron un favor rechazándome para ese puesto, te lo digo de verdad, porque a quien nombraron en mi lugar, que fue Rosa María Mateo, que iba a estar 6 meses, como me dijeron a mí, al final estuvo años. O sea, que casi te alegras de cómo salieron las cosas. Es que me habrían quemado absolutamente. Si me quemaron solo con la propuesta, imagínate si hubiese aceptado. Me con comen las intrigas palaciegas a veces. Bueno, es que me comen entre todos, claro, porque yo además experiencia de gestión tenía como directora de público, pero un organismo como Radio Televisión Española es complejísimo, pese a que tengas a gente y que sepas de gente dentro del mismo que te va a ayudar y que va a estar ahí a disposición tuya y demás. Pero bueno, que muchas gracias, que no me lo vuelvan a ofrecer. Vamos, a que ahora no habría dicho que sí. ¿No? Una expresión que empleaste en un vídeo en un momento concreto suscitó muchísima polémica y de hecho es algo que a día de hoy todavía te siguen reprochando y recordando en redes, que es la frase de Podemos tiene el deber de acatar. ¿A qué te referías? ¿Cuál fue el contexto? Mira. ¿Y por qué crees que se interpretó como un intento de empequeñecer a esa formación? Bueno, porque ellos piensan en clave partidista y yo pienso en clave periodística y yo hago unos editoriales en esos videoblogs que hago y de la misma forma que digo Mazón tiene que dimitir en ese momento, además soy una persona, es verdad, de expresiones contundentes y me gusta ser clara. Entonces, cuando ves que la ultraderecha está avanzando a pasos agigantados, que se pone de acuerdo con la presunta derecha democrática, que es el Partido Popular, que tienes esa amenaza, al mismo tiempo todos los partidos de izquierda están a leche limpia, por no decir otra palabra, entre ellos por cuestiones personalistas. O sea, a mí me daba igual quién estuviera al frente del partido en ese momento hegemónico a la izquierda del PSOE. Sí. Me daba igual. Lo que yo quería es que se le diese una oportunidad, porque si ya empezábamos a pelear antes de que se hubiese constituido, entonces, ¿qué valor tenía todo eso? O sea, la lucha cainita entre las izquierdas, cuando nos estamos jugando lo que nos estamos jugando, no la puedo soportar, porque además conozco las cuestiones personales que hay por el medio, y es así que me repatea tanto egoísmo, te lo digo de verdad, me repatea tanto egoísmo. Y se había diseñado un proyecto muy precipitadamente, porque Pablo Iglesias decidió que se iba, designó a Yolanda Díaz, pero después no le dejaban, o sea, desde el primer momento no le dejaron hacer. Dicen, no convocó primarias. Hombre, es que el presidente del gobierno convocó elecciones anticipadas el 23 de julio.
Quiero decir, yo no digo que Yolanda Díaz lo haya hecho bien, porque después le faltó mucha mano izquierda, ya lo creo que sí, pero es que no le puedes empezar a poner la zancadilla antes de que asome la cabeza. Encima, si la has nombrado tú. Es que ya empezó todo con mal pie desde el primer date cuenta que estoy hablando de cuestiones personalistas. No estoy hablando de políticas, que es lo que nos interesa. Parar esta ola reaccionaria que tenemos encima, particularmente las mujeres. Sí, sí. Precisamente durante estos últimos años en particular y desde la pandemia, sobre todo, hemos visto cómo los voceros y propagandistas de la ultraderecha se han erigido como periodistas, han empezado a autodenominarse periodistas para poder seguir diseminando el mismo tipo de mensaje, pero con un halo de objetividad, ¿no? Y fingir que lo hacen por la vocación de informar, ¿no? que están haciendo un servicio público. ¿Qué crees que debería hacerse para desacreditar este pseudoperiodismo? Porque claro, si se intenta silenciar a estas voces, muchas veces lo que se hace es reforzar precisamente su impostura, ¿no? De reporteros intrépidos que se atreven a enfrentarse al poder mediático, sí. ¿no? Como si no tuvieran muchas veces el respaldo de grandes fortunas y de grandes poderes, pero bueno, una cosa es el relato y otra cosa es el dato. Lo tienen porque el funcionamiento de base es el mismo que el de otros gremios, ¿no? Lo que se intenta es dinamitar la democracia y el periodismo es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Si no hay periodismo, no hay democracia. Eso lo hemos repetido en manifestaciones, en artículos, en vídeos y a todo el que quiera escucharlo. Entonces se trata de dinamitar al periodismo y de decir, no, yo también soy periodista porque llevo un micrófono y puedo hacer lo que me dé la gana y puedo entrar contigo en el Congreso porque yo también soy periodista. El problema es que desde que le dan acreditación en el Congreso a esos pseudoperiodistas, que no tiene nada que ver con tener la carrera periodística o no, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que cumplas tus funciones y con la ética periodística, ni más ni menos. Entonces, bueno, pues desde ese momento te lo ponen todavía más complicado. Ah, no, es que el Congreso me dio la acreditación. Ahora hay un movimiento ya y parece que ya se lo están tomando más en serio. Hay varios partidos estudiando la posibilidad de retirarles la acreditación. Pero es verdad que tiene que ser bajo unos parámetros muy estrictos, porque tú haces unas leyes y no tenemos nunca que olvidar que se nos pueden volver en contra. Claro, que cuando, sobre todo en materias como esta, como la libertad de prensa, el derecho a la información, la libertad de expresión, es una porque gobiernan PP y Vox, ¿y qué hacemos? Porque con el PP no vamos a contar si Vox quiere censurarnos a todos. No podemos contar porque ya estamos viendo en Valencia cómo se pliegan a sus deseos, en este caso al negacionismo climático y al racismo con los migrantes pobres. Siempre hay que hacer ese matiz. Entonces no podemos contar con el Partido Popular si cogobierna con Vox. ¿Y qué vamos a hacer si tenemos una ley que permite censurar a gente, en este caso a pseudoperiodistas en el Congreso? Pues que ellos dirán, no, es que tú eres un pseudoperiodista, tú eres una pseudoperiodista. Hay que tener mucho cuidado con eso, pero bueno, yo creo que ya han sido tanto los episodios de acoso y violencia en la calle y dentro del Congreso, que yo creo que ya se lo han tomado en serio y bueno, por lo menos pedir unos mínimos, si te dan la acreditación, que puedan retirártela. Hay que establecer un criterio por determinados por eso muy comportamientos, claro, ¿no? como son torpedear ruedas de prensa, insultar a compañeros, inventarte luego a través de inteligencia digital artificial, cosas que has dicho que no has dicho, que ponen en tu boca, en fin, luego en vídeos que corren como la espuma, ese tipo de cosas. Estabas hablando antes del negacionismo climático y claro, es que el creciente descrédito por parte de muchísima gente respecto a las instituciones, la comunidad científica, los medios tradicionales, no podemos tampoco negar que tiene su razón de ser, porque bueno, es normal que a veces la gente quiera cuestionar los relatos oficiales cuando hay ciertas grietas y demás, pero claro, ¿cómo conseguimos alimentar, digamos, ese pensamiento crítico sin que de alguna forma la gente caiga en conspiranoias, ¿no? O sea, a veces la línea puede ser un poco delgada y hay contrarrelatos que también son muy tramposos, ¿no? Y
Claro, ¿cómo sabemos si quien denuncia los bulos o está haciendo fact-checking lo está haciendo de forma honesta? No siempre es tan fácil delimitar. Entonces, ¿cómo llegamos a un criterio de verdad o al menos de veracidad que sea más o menos sólido, ¿no? ¿En qué detalles se tendría que fijar la gente? Porque, claro, al final también no es solo monopolio de la derecha ni de la ultraderecha esto de tener, bueno, un cierto... ¿cómo decirlo?, sesgo de confirmación y quedarte solo con los titulares que ya refuerzan lo que piensas, ¿no? Entonces, es complicado, es muy complicado y en eso estamos dándole vueltas, pero tampoco es nada nuevo. No. Y quiero decir, la labor del periodismo, bueno, es apoyarse en fuentes sólidas, que en mi opinión es la ciencia, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué ciencia? Y digo que hay organismos y fuentes, bueno, es que yo creo que lo del cambio, la emergencia climática, como le llamo yo, ya está tan asentado que todos aquellos o aquellas que lo niegan, pues evidentemente viven en otra dimensión. Pero esto es habitual. Siempre que se trata de avanzar, de progresar y de adoptar comportamientos colectivos que implican la renuncia de privilegios, se producen estas contrarresistencias. Eso ocurrió con el feminismo también. Ocurre exactamente lo mismo. Entonces se montan relatos que no tienen nada que ver con la realidad. ¿Cuál es el problema? Que ahora con la inteligencia artificial, la tecnología y todos estos plutócratas o oligarcas de las tecnologías que están ahora cogobernando Estados Unidos, las herramientas son maravillosas para el negacionismo, son maravillosas. Hay una cuestión que es de base y es la educación desde las escuelas. La educación en derecho a la información, la educación en igualdad, la educación. ¿Por qué no la quieren? Porque ellos siempre cuando llegan a los gobiernos, los reaccionarios piden las responsabilidades de educación, de cultura, porque saben que por ahí, que en la base se crean los individuos. Después, obviamente, no existe el mundo perfecto, el mundo ideal, y nos la van a intentar colar a todos y a todas, pero... si tienes una base formada, científica, es imposible. Y luego, a la hora de informar, por supuesto, no poner al mismo nivel al que te dice que la Tierra es plana, que al científico pretender que un científico se siente con un negacionista o terraplanista. Eso es lo más absurdo, o sea, que existe. Lo más absurdo que existe, porque un señor que dice que la Tierra es plana no debe estar invitado a un programa de televisión que se defina periodista. Si quieren hacer un circo, adelante con el terraplanista, pero no a un programa de televisión para hablar de eso. Y luego pretender que un científico encima le rebata. Pero yo no tengo nada que rebatir, señor. Yo no tengo nada que rebatir. Claro. Eso no es equidistancia. Eso es deshonestidad con el periodismo, eso no es periodismo tampoco. Te sitúa en una posición muy complicada, pero claro, al mismo tiempo esto que hemos estado haciendo de es que no hay que dignificar pues su discurso respondiendo o rebatiéndoles, también ha hecho que, bueno, que vayan ganando terreno y que vayan cada vez expandiéndose más, sobre todo en el terreno digital. Van expandiéndose más porque ellos juegan en una liga con muchas más ventajas. Sí. Y es que ellos mienten, manipulan, inventan, utilizan herramientas tecnológicas, como decía, para poner en tu boca lo que no has dicho. Todo ese tipo de cosas, además de una forma muy avanzada, un periodista no lo puede hacer. Si yo voy a una tertulia y la persona que tengo enfrente está mintiendo, está insultándome, pongamos en lo personal, ¿qué me ha ocurrido? Es que yo no estoy yo estoy en inferioridad de condiciones, porque yo ni voy a mentir ni me voy a meter en su vida privada. Entonces, desde ese momento, si alguien en el programa, en la dirección del programa, no le para los pies, yo estoy en inferioridad de condiciones. Y eso es lo que nos tenemos que replantear, pero es una responsabilidad conjunta, también te digo, pedir una responsabilidad colectiva al periodismo es como clamar en el desierto. Sí, es que precisamente, como decíamos, donde más han crecido y donde más se han expandido estos pseudomedios que intoxican el debate público y que, como dices, pues juegan con ventaja, están jugando un juego con las cartas ya marcadas, entre otras cosas también porque ofrecen respuestas fáciles y consignas sensacionalistas, incendiarias, que también pues, es lo que el algoritmo acaba premiando, que también te preguntaré cómo desde el periodismo se puede intentar navegar esa tensión de, bueno, es que no podemos naufragar en ese algoritmo
algoritmo tenemos que poder ser competitivos, pero claro, tampoco podemos jugar al mismo juego, es que es muy complicado. Y te quería preguntar también, ¿crees que a nivel de redes sociales también, no solo antes hablábamos de si se les puede o no acreditar en el Congreso, etcétera, pero claro, también a nivel de legislar o regular las redes sociales, nos encontramos un poco con el mismo problema que decíamos antes, ese doble filo de a ver cómo legislas para que luego no se pueda reprimir o acallar a pues cualquier medio que quiera informar sobre algo que no beneficie al gobierno de turno, ¿no? Claro. ¿Qué hacemos con las redes? El problema de las redes sociales es que se les ha dejado crecer sin ningún tipo de legislación, sin ningún tipo de pautas, sin ningún tipo de nada. O sea, han crecido impunemente y se han hecho de oro. Y ahora es muy difícil meter mano ahí. Eso lo hemos visto con Twitter, ahora X, y lo hemos visto con Telegram. Sí. En Telegram se cometen delitos que existen en la vida real. Pornografía infantil, trata de mujeres, tráfico de drogas, tráfico de armas, todo lo que es el crimen organizado, todo eso está en Telegram, ahí se producen los delitos. Pero como son espacio virtual parece que no cuentan. ¿Qué pasa? Que cuando le dijeron al dueño de Telegram que necesitaban los datos de los delincuentes presuntos que había en su red, él dijo que no se los daba, que esa era una red libre. Tú imagínate que un policía llega a un bar y dice en su bar se está traficando con drogas, deme los datos de los de la mesa del fondo. No os los doy. Tú imagínate. Pues es lo mismo, solo que llevado al terreno virtual y al terreno estratosférico. Pero claro, como no se hicieron leyes para eso, entonces se les dejó crecer impunemente. Y eso es lo que tenemos que exigir. No al usuario, al bot o tal, que también, sobre todo si se puede identificar, porque muchos, como sabes, son máquinas, son bots de creación artificial. Pero si se puede identificar, por supuesto que hay que ir contra él, si te está acosando, si te está amenazando, lo que sea. Pero sobre todo hay que ir contra las cúpulas. Como decían en El Padrino, siga la pista del dinero. Ahí es donde había que haber metido mano. Y ahora es que es muy difícil, ahora intentan hacerlo. Pero claro, cuando ya se ha desarrollado el monstruo... Llega siempre tarde. Siempre llegan tarde las leyes. Bueno, y lo de Bruselas ya es que es una cosa... Sí, precisamente hace unas semanas tuviste un encontronazo con uno de estos ultras con ínfulas de reportero intrépido, Bertrand Dongo, quien te dio con el micrófono en la cara y luego te increpó cuando se lo apartaste tirándolo al suelo. Luego también te acusó de muchas otras cosas. Te quería preguntar cómo viviste esa tormenta mediática que se formó a tu alrededor, porque durante un par de días fuiste trending topic. Sí, horroroso, lo odio, pero en todo caso lo llevé mal, lo llevé además mal y con mucha frustración porque no puedes explicarte, nadie te escucha. En las redes sociales nadie te escucha. Da igual que todo lo que diga él sea mentira, da igual que haya escenificado, da igual que haya puesto en mi boca cosas que no dije, claro. Titulares, da igual que lo haga un presunto medio de comunicación que no es un presunto medio de comunicación que lo tiene contratado, que se llama periodista digital, eso no es un medio de comunicación, eso es un panfleto. Y da igual todo, da igual lo que hagas. Entonces habrá gente que nunca te creerá, nunca lo hará. Entonces es frustrante porque además es un episodio muy desagradable, muy violento, es un tipo muy violento que ya ha pegado a alguno. Lo que pasa es que yo creo que en mi caso, bueno, porque había compañeros allí que me cubrieron, si no, pues no sé cómo habría acabado aquello. Pero y luego las amenazas posteriores, claro. El nivel al que llegué, yo cerré X. Porque las amenazas eran brutales contra mí, contra mi familia, en la calle, como te encuentre por la calle. ¿Te llamaron por teléfono? Me llamaron por teléfono, tuve que tenerlo desconectado unos días. Acudí a pedir asesoramiento a la policía, y te dan unas pautas, pero nada más. Se difundió también el bulo de que habías sido tú quien había agredido a Bertrand Dongo. Es que tiene delito. Luego también corrió como la pólvora un vídeo editado es el en de gorila, su pseudo ¿no? medio. Sí. Jamás en la vida se me ocurriría llamarle gorila a nadie. Pero bueno. No es un insulto, para empezar. Lo que pasa es que en el marco de los racistas sí es un insulto. Entonces ellos dijeron, pues gorila, y no sé a quién se le ocurrió, pero que se lo mire Nongo, si no estaba pensando en que a ese al que se le ocurrió poner gorila en el subtítulo, no estaba pensando del que es un gorila.
que se lo haga mirar, sí. ¿Tuviste algún tipo de respaldo institucional o Sí. por parte del gobierno? Del gobierno, bueno, me llamaron de la Moncloa porque era un acto del presidente del gobierno. Por eso, sí. Claro, entonces me llamaron para decir que, bueno, pues para darme su apoyo y su solidaridad, para ver si necesitaba algo, tal, el mismo día, varias veces y varias personas. Y luego la Asociación de la Prensa se portó muy bien, la FAPE me dio el amparo, porque creo que debe ser así. Además, yo no tenía pensado pedirlo, fíjate, pero una compañera a la que le estoy muy agradecida, Anabel Díez del País, que también es de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, me dijo, tienes que pedirlo. Y yo, sí, porque la verdad es que hemos normalizado los insultos, el acoso, las amenazas, y dije, pues tienes razón, voy a pedirlo, pídelo, porque en este caso, o sea, se lo hemos dado a otros periodistas dentro del Congreso, en este caso el tuyo es tan evidente, y lo pedí. Bueno, pues Periodista Digital lo pidió para Bertrán, y no se lo dieron, obviamente. Hablábamos antes, precisamente, de la falta de regulación en estos entornos, en estos espacios digitales, aunque bueno, las amenazas y la violencia que se había normalizado en estos espacios ahora ya está trascendiendo, como veíamos, la esfera digital. A la calle, sí. Sí, pero también, claro, tenemos que hablar de cómo la era digital al final ha transformado la forma en la que se consume la información y, por supuesto, también al mismo tiempo, claro, la forma en la que se comunica y la forma en la que, bueno, se plantean estrategias comunicativas, ¿no? En mayor o menor grado se ha instaurado pues esta economía de la atención que nos exige producir grandes cantidades de contenido, y a poder ser, pues como decía antes, contenido llamativo, sensacionalista, también muy corto, ¿no? Formatos muy cortos que obligan muchas veces a, bueno, a no ser que tengas una capacidad de síntesis extraordinaria, te obligan a renunciar a cierto rigor, ¿no? Incluso, entonces, claro, esto se hace en perjuicio de formatos y de piezas más elaboradas, que requieran más tiempo de cocción, por así decirlo, porque claro, digamos, los ciclos de la información y de la indignación son cada vez más cortos, se queman más rápido, entonces no tienes mucho tiempo para recabar información. Entonces, claro, cómo precisamente tú también como directora, exdirectora de un medio y también como periodista reconocida, ¿cómo navegáis muchos profesionales de la información esta tensión de decir, claro, es que igual si hablo de este tema cuando ya ha pasado una semana, nadie va a leerse mi artículo, pero tampoco puedo tener tanta prisa que al final me acabo dejando? No, porque no puedes evitar tener una información consistente y cumplir todos los códigos del periodismo, empezando por contrastar las noticias, y los contrastes muchas veces no vienen tan rápido. Lo que no puedes hacer es precipitarse, y ya conocemos varios casos de gente que se ha precipitado, incluso matando, entre comillas, a otra gente y diciendo, ha muerto fulanito o menganita, y luego resulta que no era así. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, y yo creo que eso, en ese sentido, no debemos perder la noción y la perspectiva de lo que es el oficio del periodismo. Ahora bien, que necesitamos audiencias y todo eso, por supuesto, porque además los periódicos, los medios de comunicación son empresas, y por lo tanto necesitan unas audiencias, necesitan unos mínimos, porque además nos nutrimos pues de suscriptores, sí, pero también de publicidad. Todavía no llegamos al New York Times, ¿no?, que tiene millones de suscriptores, ojalá, pero y debería de ser así, porque los ciudadanos y ciudadanas tienen que saber que el periodismo cuesta dinero, las investigaciones cuestan dinero, muchos medios, a la gente hay que tenerla bien pagada, es un oficio muy estresante porque hay una dimensión pública que es una responsabilidad, efectivamente, pero que desgasta muchísimo. Entonces, bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta para tener unas condiciones dignas de los periodistas, de los profesionales. Pero parece que la información es gratis, y como ahora tienes las redes sociales y te informas ahí, no, el periodismo es otra cosa, aunque también se difunda a través de las redes sociales. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, realmente yo lo que sí noto es que el periodismo siempre tiene interés, y si tú destapas una exclusiva en cuestiones de derechos humanos, por ejemplo ahora estos días el tema de Altri, de la instalación de la macrocelulosa en mi tierra, en Galicia, en Lugo, es un tema que se lee muchísimo,
que se lee muchísimo porque hay una tergiversación política, se vendió un proyecto que no era, que no iba a ser contaminante, ahora sí, y se ha visto cómo la reacción ciudadana es brutal. ¿Qué pasa? Que en Galicia se da esa paradoja y que también fue brutal durante el Prestige, y sin embargo luego vuelven a ganar políticamente siempre los mismos. Es curioso eso. Entonces, en Galicia se da mucho porque, bueno, es un ecosistema muy particular, pero estos días yo lo veo, además lo veo con noticias como cómo dañaría Altri a las playas gallegas o a la ría de Arousa, que es donde desemboca el río Ulla, que quieren, bueno, casi expropiar, diría. ¿Cómo tal? Entonces, todo eso se lee muchísimo. Sigo creyendo que el periodismo se lee. Ahora bien, necesitamos herramientas de lectura rápida, eso es así porque somos una empresa. Entonces recurrimos mucho al humor, recurrimos mucho a vídeos pequeños que sinteticen la información, pero tú tienes que saber que si quieres saber más o más profundamente necesitas nutrirte por otras fuentes que sin duda te llevarán más tiempo. Entonces, bueno, pues tratas de hacer equilibrios. Lo que no se puede hacer es recurrir a titulares falsos, engañosos, todo eso sí que para un periodista tiene que estar y debe estar vetado. Que es que también la audiencia tiene su parte de responsabilidad, es decir, que la gente ya no está tan predispuesta a hacer el esfuerzo de consumir críticamente. Sin duda, y sobre todo la audiencia más joven. Y yo creo que es precisamente por las dinámicas de las redes que decías tú, los reels en Instagram, todo esto, o sea, y yo lo digo, porque a mí me pasa, yo entro en Instagram y me puedo tirar media hora, que luego digo, pero ya he perdido media hora porque estoy enganchada. No recuerdas muchas de las cosas, que es curioso eso, ¿eh? Pero es una forma de comunicar absolutamente adictiva. Claro, los reyes del mambo, es decir, los dueños, los capos tecnológicos saben perfectamente lo que hacen con los algoritmos y venga, y te salen, te puedes tirar, yo me puedo tirar media hora viendo vídeos de animales. Sí. Chorradas, pues ahí estoy, enganchadísima, y digo, ya he perdido media hora como si me sobrara el tiempo. Bueno, pues de la misma forma hay gente que se informa así. Claro. Y encima, muchas veces, con informaciones reales o no, porque ahí no existen los códigos periodísticos, que son muy estrictos, con informaciones reales que reafirman sus opiniones, y con eso ya estamos informados. Por supuesto, tiene que haber una reclamación ciudadana del derecho a la información, insisto, que está en la Constitución española, tanto que cacareamos la Constitución española, y tiene que haberlo, y tiene que haber una educación en las escuelas que te diga, señorito, señorita, si usted no se informa, será una persona manejable toda su vida. No tendrá criterio y no será una persona libre, porque la información es libertad, la cultura es libertad, la educación es libertad. Y claro, algunos, sobre todo algunos, no nos quieren libres de ninguna manera, y es muy fácil atontar a la gente así. De hecho, es que creo que a todos nos ha pasado que hemos tenido épocas en las que estábamos muy quemados y solo queríamos evadirnos y escapar un momento de la realidad. Entras en Reels y estás como sometido a un bombardeo constante de estímulos inconexos, porque además una cosa que yo creo que es muy nociva de Twitter, por ejemplo, en particular, es que, claro, el primer tuit que lees no tiene nada que ver con el tuit que hay debajo, pero claro, nuestro cerebro está diseñado de tal manera que acabamos estableciendo relaciones entre una cosa y otra, y al final acabas creando como en tu cabeza una narrativa que no se corresponde, ¿no? Y una confusión tremenda. Y no recuerdas la mitad de lo que has leído. Pero se te queda ahí, porque los recuerdos siempre se quedan, aunque tú no los visualices, ¿no? Los recuerdos se quedan, tú no los visualizas, y eso todo te va condicionando, Entonces, y saben perfectamente lo que hacen, insisto, los capos tecnológicos, y eso es lo que hay que cuidar, pero como se les ha dejado, insisto también, hacer totalmente lo que les ha dado la gana, ahora es muy difícil dominar al monstruo que has alimentado con una libertad. Porque las redes sociales, qué maravilla para y es verdad, pero todo tiene que tener un control. No podemos permitir que se conviertan en captadores en sectas. Y además se genera crispación a propósito, o sea, ya está diseñado para eso, porque han comprobado que cuando generas
pues esa sensación de indignación en la gente, tanto por parte de gente, por ejemplo, en el caso de como se le denomina rage bait, ¿no? Que es precisamente eso, ¿no? De estar como poniendo un anzuelo, de poner algo muy, muy, muy machista, de tal forma que las mujeres feministas también van a responder y van a interactuar para intentar contrarrestar ese mensaje o lo que sea, pero tú al final lo que vas a conseguir es que haya muchísima interacción y por lo tanto muy la agresiva. gente pase más tiempo en contacto con los anuncios que van saliendo y demás, Sí, ¿no? Entonces, todo. claro, está pensado de esta manera y es verdad que cuando entras en el hábito, en la costumbre de consumir de esta manera la información, luego, claro, como te has acostumbrado a obtener una sensación de recompensa haciendo el mínimo esfuerzo, luego cuando te toca leerte un capítulo entero de un libro, cuando te toca leerte un artículo, claro, es normal que vayas buscando constantemente otras fuentes estímulos, claro, sí. otros estímulos. Sí, porque el libro exige concentración. ¿Quién os lo iba a decir? O sea, yo siempre he sido una gran lectora y si me gustaba un libro, me acuerdo de llevarlo a la comida y mi padre decirme, es de mala educación leer en la mesa, y yo venga con el libro aquí en las rodillas para ver si no me veían leyendo, comiendo a la vez, hasta que mi padre descubría el libro, me cogía el libro y bueno, eran otros tiempos, me mandaba a comer a la cocina sin el libro. Quiero decir, leer era el puro enganche, eran los reels de entonces. Ahora a los niños, y esto está avalado por informes de educadores y demás, les cuesta muchísimo concentrarse. Muchísimo. Por eso te piden los educadores, los médicos, los pediatras, que lean. Porque claro, es que si no se te atrofia el cerebro. Sí, sí. Y hablando de redes sociales, a ti te hackearon la cuenta de Twitter, tengo sí. entendido, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió lo que le ocurrió a más gente, pero a mí nunca me la quisieron devolver. Y además digo, no me la quisieron devolver porque pasé las de Caín y llegué hasta Estados Unidos, a X allí, y como ya no había forma de que les gustase, ninguna forma de que yo acreditase que era la dueña de esa cuenta, pues les ofrecí el número de la tarjeta con la que yo pagaba, porque yo pagaba, creo que eran entonces 7,99 euros por la verificación, y pues se supone para tener la cuenta más protegida, lo cual también es una paradoja. Pero sí. Y entonces me dijeron, su cuenta la cuenta de la tarjeta tal, me pidieron los números tal, sí, bueno, coincide, sí, pero bueno, tampoco lo podemos verificar ni nada. Eso sí, querían cobrarme. Querían seguir cobrándomelo, 7, 9, o sea, no les servía para verificar, pero sí para seguir cobrándome, tenían mi correo, esto es un cachondeo. Entonces ya lo dejé y me abrí otra para observar más o menos, ya sabía que ya no podía recuperar 240.000 seguidores, más o menos, que son los que tenía, me abrí otra, pero después ya cuando se montó todo lo del acoso que sufrí y demás, ya no me compensó. Ya cuando me empezaron a mandar fotos mías hechas con inteligencia artificial, asesinada en unas condiciones, en fin, deplorables, mi hijo figurado. Y eso no es denunciable, o sea, sí, es denunciable. Sí, yo lo tengo todo vale. Guardado. Sí, no dejo escapar ni una, porque nunca sabes el día que llegue tal, dices... Aquí lo tengo. Localicen sí. estos... Claro. Certificados... Eso es, aquí está todo. Y bueno, entonces ya decidí que ya no daba más de mí y que no quería seguir alimentando a esa bestia. Y lo dejé, porque es verdad, es lo que tú dices, hay gente estupenda en X que se mantiene ahí al pie del cañón para contestar a los fachas, para contestar a los machistas, misóginos, tal, pero al final estás alimentando la máquina, que es lo que quieren, que es lo que quiere Elon Musk, que como sabemos, pues es un tipo muy cuerdo y muy rico, que es lo más peligroso que puede haber. Bueno, y hablando también de tu trayectoria, no sé si se puede decir tu trayectoria política, porque seguías ejerciendo como periodista, ¿no? Pero durante el gobierno de Zapatero fuiste asesora de comunicación en los ministerios de Defensa, Industria, Turismo, Comercio y la vicepresidencia de Política Territorial. ¿Cómo viviste ese primer mandato de Zapatero? Viéndolo en retrospectiva, ¿qué valoración haces hoy de todo aquel ciclo político? Bueno, el primero muy bien, porque fue cuando ganó, retiró las tropas de Irak, se aprobaron las leyes, pues eso, la ley del matrimonio homosexual, la ley contra la violencia de género, la primera legislatura muy bien. Yo viví esa parte y viví la otra parte, que fue el asesinato político de Zapatero en el último término. Es verdad que yo estaba en el gobierno, hacía labores ejecutivas
ejecutivas y no trabajaba con el partido, o sea, yo me dedicaba a lo que eran las materias de los ministerios, pero claro, la tensión, todo eso política que lo ves en los altos cargos que te han contratado y demás, pues todo eso se nota muchísimo y el final fue muy deprimente. Al final fue, pues nada, recogiendo las cosas del despacho y yéndome con ellas en una caja, sin que nadie me dijera adiós ni nada, yo me fui y nada más. Y fue triste, pero ya te digo una cosa, eso es un máster, ¿eh? Yo empecé ciencias políticas y lo dejé cuando me llamaron para defensa. Y claro, siempre te entran las dudas. Y ya, si voy, bueno, pues haz labores. Yo dije, bueno, hago labores ejecutivas, no quiero saber nada del partido. Lo que aprendes ahí, aprendes de administración, aprendes de política, aprendes de cuestiones de seguridad, de medios, luego después de las materias de cada ministerio. Es un máster y no tienes que pagar, te pagan por eso. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Siempre, insisto, gobiernos, ejecutivos, no partidos políticos, porque ahí supongo que te comen viva. Supongo que sí. ¿Te ves volviendo a asumir un cargo similar? No. Ya hice mi máster. Ya fue tu mili. Ya hice mi mili, mi máster, aprendí muchísimo porque además te da otra perspectiva de la comunicación que bueno, al final los periodistas somos eso, animales comunicadores, te da otra perspectiva y aprendes mucho de la administración y luego, claro, te vas al Congreso, sabes de leyes, has redactado discursos parlamentarios, de presupuestos, cómo funcionan las cosas. Eso es un aprendizaje muy importante, así que fue un privilegio para mí. Sí, sí, cogiste muchos rodajes. Cogí rodaje y muchos disgustos y trabajaba como una mula. Madre mía. La política no tiene horarios y al final yo eran puestos de confianza. Pero también entonces es normal que la gente acabe tan quemada. Muy quemada. Es que... Muy quemada. Quemada. Es que yo me acuerdo cuando Zapatero entró a cuando Zapatero se fue, parecía que había envejecido 20 años. Ahora parece que ha retrocedido otra vez porque ya está fuera de la política. Se ha rejuvenecido, sí, ha rejuvenecido. Es increíble. El otro día viendo imágenes de Pedro Sánchez, me perdonará porque seguro que ve este programa, de la pandemia, dijo, madre mía, la política. Y eso que Pedro Sánchez es un político muy particular, muy resistente y muy tal. Pero cómo pasa factura la política, es un desgaste brutal. Hablando precisamente de Pedro Sánchez, le conociste como asesora en esa etapa y llegaste a decir que veías en él un interés más personal que vocación política. ¿Ahora lo ves de otra manera? No, lo veo igual. Creo que es una persona que muy maleable, que se adapta muy bien a los tiempos, que muy intuitivo, muy resistente por descontado, y muy ambiciosa. Y luego pues siempre cuento la anécdota de un fisioterapeuta que tenía yo que jugaba con él al baloncesto y nos dijo que en la época del instituto, que también iba con la reina Leticia, me parece, por ahí, y me dijo que le llamaban el kamikaze, porque como se le metiera una idea en la cabeza, iba a por ella, sin tener en cuenta las consecuencias. Yo creo que lo ha demostrado, y es verdad que muchas veces le ha salido bien y otras veces le ha salido mal. Pero para etapas como la que estamos viviendo, quizá haga falta gente así al frente de determinados puestos, porque es que ese gobierno es ingobernable, esa mayoría de investidura es ingobernable. Entonces hace falta tener mucha frialdad y tener más o menos claro lo que quieres conseguir. ¿Por qué es ingobernable? Ostras, porque estamos hablando de Junts y el PNV, con Podemos, o Bildu, o Esquerra. Entonces se entrecruza la guerra entre Sumar y Podemos, la guerra entre Esquerra y Junts, Bildu y el PNV. Claro, que en sus respectivos territorios son... Es un ajedrez en 4 dimensiones. Es un ajedrez y luego de intereses de ideologías completamente diferentes. Es que Junts es como el PP, y de natural, si no fuera por el vector independentista, estaría gobernando con el Partido Popular. Porque el Partido Popular es un partido nacionalista español y Junts es un partido nacionalista catalán. Ambos son de derechas. Y claro, ahora el PP se rasga las vestiduras y dice, no, es que Junts con alianza catalana en Cataluña. Y digo, ¿y vosotros qué estáis haciendo con Vox? Si es que son, como decimos en Galicia, cuspidiños. Solo uno en Cataluña y el otro en el resto de España. Se pliegan. Entonces, como tienen miedo a que la ultraderecha les saque votos, pues te salen con mensajes xenófobos, racistas, pues lo mismo, hacen los dos lo mismo. Es que el reproche me parece una hipocresía brutal.
Ahora que podemos verlo con algo de perspectiva, ¿crees que Zapatero afrontó bien o lo bien que se podía la crisis de 2008? ¿Qué errores crees que cometió? También a nivel comunicativo, no solo de políticas. Negar la crisis, lo primero, claro. Y más en un país que vivía de la especulación inmobiliaria, de la burbuja inmobiliaria. Eso lo primero. Y lo segundo, vender una de las máximas, de los máximos logros que ha sido del PSOE, que es verdad, tiene muchísimos defectos, pero uno de los logros que fueron las pensiones. Y plegarse a todo lo que le pidieron tanto Obama como Merkel, que fue congelar las pensiones. Eso fue... a lo mejor tenía que haberlas congelado. Él dice que no había otra opción, de hecho lo escribió en un libro y demás, pero tenía que haberse ido, porque estaba traicionando el principio número 1, es decir, podemos aceptar que el PSOE se diga republicano y luego apoya la monarquía. Podemos aceptar que dijera no a la OTAN y al final todos a la OTAN. Bueno, pero las pensiones en España... Yeah. ¿Tú sabes cuántos votantes de base, o sea, cuántos militantes de base tiene el PSOE que son pensionistas? Es que aquello fue un mazazo brutal y, claro, tenía que haberse ido. Voy a decir, vale, muy bien, haré esto que me mandan los poderes fácticos. Porque poderes fácticos en Estados Unidos era Obama y Merkel en Alemania, pero nadie los había votado en España. Entonces, haré esto, pero me voy. Y que lo gestione otro. Rajoy. Que lo gestione Rajoy. Y luego lo gestionó Rajoy, porque encima perdieron, claro. ¿Cómo no iban a perder? Y encima pusieron a Rubalcaba, que de izquierdas no era, en paz descanse. Aterrizando ahora un poco más en el presente, tenemos que hablar también de actualidad y de la gestión de Mazón. ¿Crees que, que caerá finalmente o que aguantará ahora que Vox ha apoyado sus presupuestos? Bueno, yo creo que estoy esperando a que se desvele dónde estaba. Porque esa es la gran pregunta, ¿dónde estaban las horas más críticas, donde sus ciudadanos y ciudadanas se ahogaban o se asfixiaban por el barro? Gente mayor, la mayoría, el auto de la jueza es brutal, de la jueza de la única causa que está abierta en Catarroja, es brutal. O sea, es que solo por eso tendría que dimitir si lo hubiese leído, que lo dudo que lo haya leído, y a lo mejor lo ha leído y le ha entrado por una oreja y le ha salido por la otra. A lo mejor es así, porque tiene una pinta de no tener ni medio escrúpulo con todo lo que está haciendo. Entonces no sé si aguantará. Bueno, es posible que aguante un tiempo hasta que el PP se harte, porque esto le va a pasar factura, y yo creo que harán pues como hicieron con Cristina Cifuentes, filtrar los vídeos o la información de dónde estaba. Para quitárselo de encima. Y será mucho peor, porque le repercutirá a él sin duda, pero también al Partido Popular. Claro. Porque, a ver, lo han sostenido ahí sabiendo o intuyendo como mínimo lo que había pasado, como toda España. Entonces, ¿crees que en este caso sí que pasará factura, si no como judicial, mínimo electoralmente? Como mínimo no va a ser como lo de Ayuso, que da igual lo que haga. No, da igual. Como mínimo no va a ser... Es que claro, además él no tiene mayoría absoluta. Claro. Ayuso sí. Como mínimo no va a volver a ser el candidato a la presidencia de la Generalitat. Que mucha gente de su partido ya se pregunta cómo es posible que este hombre llegara a ser el presidente de la Generalitat. Que él llegara a ser candidato, porque es muy conocido Carlos Mazón en Valencia. Y yo, a raíz de lo de la Dana, hablé con mucha gente de allí, gente también de su partido. Lo que pasa es que como la Comunitat Valenciana es el PP allí, son un conjunto de reinos de taifas enfrentados y es un carajal, si me permites la expresión, pues al final, unos por otros, los zaplanistas, los campistas, los no sé qué, salió Mazón y ahí se quedó. Y nadie lo entendía, pero bueno, al principio vale, hasta que viene una mala y te das cuenta de lo que has puesto al frente de la Generalitat. ¿Por qué crees que Feijóo apoyó tan ciegamente a Mazón durante esas primeras horas, antes de poder siquiera recabar información o antes de enterarse realmente de lo que había sucedido? Porque parecía que no estuviera tampoco muy... No parecía que le hubieran puesto sobre aviso especial. Él dice que sí, todavía estamos esperando las llamadas de Mazón a Feijóo, como él dijo, ¿sí?, que la había tenido al tanto durante esas horas. Entonces dicen, pues queremos ver esas llamadas, porque si lo tuvo al tanto tiene responsabilidad como mínimo política, si no penal, ya se verá, porque dependerá mucho de cómo evolucione la causa. Pero en todo caso yo creo que Feijóo lo que intentó en todo momento es desde el principio achacarle la
la responsabilidad al Gobierno central por no haber declarado el estado de emergencia, que por otro lado le tenían que pedir. Claro, echarle la culpa a la EMET, que Sí. lo hizo bien, entonces, claro. No, tenía que ser el Estado. O sea, el Estado entendido como el Gobierno central, Claro. porque las autonomías también son Estado. No, la responsabilidad era de Pedro Sánchez, vamos, para ser claras. Y eso desde el principio, le daba igual, cayera quien cayera, pero claro, es que las evidencias son pasmosas y seguimos sin saber dónde estaba Mazón, al menos desde las 6 de la tarde hasta las 8:28. Que él dice que llegó al CECOPI. Por otro lado, los compañeros del Salto Diario el otro día sacaron una información basándose en un peritaje de un experto de que esa foto estaba manipulada. Es que es todo verdad, así. sí. Entonces digo yo, ¿hasta qué punto se puede aguantar que nos tomen el pelo de esta manera? Pues Valencia ha salido a las calles. Perdón, luego pasa lo que pasa en Galicia, que gana el PP. Antes te hablaba de Ayuso y de cómo a ella hasta ahora no le ha pasado factura electoralmente su pésima gestión de las residencias de mayores. ¿Crees que a raíz del documental y de todo el revuelo que se ha generado y también de lo mucho que parece que a ellos también les ha afectado ese documental, porque han respondido muy a la defensiva, Sí. le han hecho incluso un poco un efecto Streisand de no, Sí. este documental está muy mal, este documental es terrible, y todo el mundo a verlo, a ver de qué, no, o sea, que más bien que me alegro, pero le han dado cierta publicidad, vamos a decir. ¿Crees que finalmente le acabará pasando factura, si no penalmente, si electoralmente, o seguiremos con... A ver, Madrid con el ayusismo en es un Madrid? ecosistema muy diferente porque existe una red de intereses muy creados que tiene que ver con su capitalidad, con las instituciones todas aquí centralizadas, en fin, con poderes ya muy establecidos de un Estado profundo o semiprofundo que se mueven en la opción conservadora, y si no es Ayuso es Vox, pero Ayuso ha sido muy hábil y se ha hecho con todos los votantes de Vox. Vox en Madrid es absolutamente marginal. Entonces, bueno, de hecho hasta echaron a la que era su líder, a Rocío Monasterio. Entonces, bueno, más allá de esos intereses creados a lo largo de muchos años de gobierno del Partido Popular, es verdad que esto les ha afectado. Y si no les hace perder el gobierno, sí les puede hacer perder la mayoría absoluta. Es decir, habría una oportunidad si la izquierda realmente fuera capaz de encontrar la fórmula para sumar, tú me entiendes, para sumar poder el PSOE y todas las izquierdas que surjan, para poder sumar más unidos. Madrid, etcétera, para sumar una alternativa. Es posible que pueda llegar a... Es que lo de las residencias es muy fuerte. Es que es la única comunidad que firmó ese protocolo político. No era un protocolo médico de decir, no, tales no se van a salvar, tal, hay que priorizar esto. No, es un protocolo político que decide que quien tiene problemas de movilidad, ni siquiera quien tiene el COVID, quien tiene problemas de movilidad no puede recibir atención médica. Eso sí, si tiene un seguro privado, sí. Eso no es discriminación, es un delito de discriminación, presunto, vamos a dejarlo ahí. Sí, presunto. Veremos a ver cómo evolucionan también las causas criminales y lo de su novio. Sí. Eso también le puede hacer daño. Has visto también que, bueno, sé que lo has visto, cómo la ultraderecha está también difundiendo esas indicaciones que se emitieron por parte del Ministerio de Sanidad, creo que malinterpretándolas, pero acláranos tú, si quieres, en qué sentido están malinterpretando. A ver, con respecto a lo que se hizo en Madrid... No, con respecto al mensaje que mandó Illa a la... ¿Sabes a las cuál digo? residencias, no. Es que igual me estoy confundiendo, perdona. Que están ahora... Ministerio de Sanidad dijo que no... O sea, yo lo que vi fue que el Ministerio de Sanidad pidió que no se trasladara a quienes... o sea, a los ancianos de las residencias, a no ser que hubiera una urgencia médica, o sea, a no ser que estuvieran graves. O sea, eso es lo que yo entiendo de esa carta de Bueno, pero ella. eso es distinto, no tiene nada que ver, que no se por eso traslade a gente que no está enferma grave, claro. a que tú digas, no se traslada a nadie que tenga problemas de movilidad, por ejemplo, entre otros, o de memoria, que no tenían nada que ver con la pandemia, salvo si tienen seguro privado, entonces trasládelos a todos. Hombre, eso es una discriminación como la copa de un pino, y eso solo se hizo en Madrid. Otra cosa es que además tengamos unas residencias que no están medicalizadas y que ella se comprometiera a medicalizarlas. Hasta hoy seguimos esperando la medicalización de las residencias. Sí, este medio que se llama El Debate dice, Illa exigió en 2 documentos del Ministerio de Sanidad agrupar a los mayores en las residencias y prohibir que salgan. Yo no es lo que leo que pone aquí.
pero... Nada, están intentando salvar a Ayuso. Sí. El Debate es uno de los medios que tienen menos audiencia que, pues no sé qué decirte, que un programa infantil, no sé. Y sin embargo recibe subvenciones de la Comunidad de Madrid. Entonces, salvar a la soldada o a Ayuso. Nada, no tiene nada que ver que se diga los enfermos graves, que no los deriven, dad prioridad a los graves o a las urgencias, a que digas que una persona, un anciano, una persona mayor no puedes ir a un hospital a ser tratada si tiene presuntamente síntomas de COVID o se encuentra mal o lo que sea, porque no se puede mover o porque tiene problemas de memoria o lo que sea. Y si tiene un seguro privado, sí puedes hacerlo. Eso es una discriminación de manual. Ahora bien, a ver qué dicen los juzgados. Sí, no, y además que, bueno, y esto también lo explicaba muy bien Manuel Rico, ¿no? Que el problema no era solo el no traslado, que también, sino que tampoco se medicalizaron, no, por que eso. Quiero decir que es que son muchas cosas. Las residencias se conciben como un negocio, la mayoría de ellas que además son o privadas o concertadas, como un negocio, como unos hoteles. Y no, las residencias de mayores tienen que estar medicalizadas porque hay mucha gente dependiente que vive en ellos y tiene que haber personal suficiente para atenderlos. Y el personal que trabaja ahí cobra una miseria. Y encima, en las residencias privadas o en las concertadas, a los familiares que dejan a sus mayores al cuidado de esa residencia les cobran un pastizal, porque se trata de hacer negocio. Por eso no se puede privatizar ni la sanidad pública, ni la educación, ni la residencia, ni la dependencia. Abaratar costes significa, ya sabes de dónde van a recortar. Del personal, de las comidas, eso es que lo estamos viendo todos los días. Y eso no es negociable. Y bueno, estamos ahora muy pendientes del denominado rearme de Europa que propuso von der Leyen, y bueno, es que tras la reelección de Donald Trump, la geopolítica ha dado un golpe, ha dado un giro bastante importante y parece que a la élite europea ahora le interesa hablar de autonomía estratégica. Te quería preguntar, ¿qué opinas? ¿Debe España aumentar el gasto militar? ¿Y crees que la Unión Europea será un actor autónomo aprovechando la hostilidad de Trump o seguiremos siendo vasallos? Si queremos, desde luego, si queremos independizarnos de Estados Unidos, hay que aumentar el gasto en seguridad, pero hay que mutualizarlo. No son los estados soberanos los que tienen que gastar más. Es Europa la que tiene que gastar más. Es Europa la que tiene que tener una industria de defensa centralizada, como se hizo durante la pandemia. Mutualizarlo todo. Aquí no vale que los países se rearmen para que luego cada uno funcione a su manera, porque eso no resuelve nada. Ya gastamos 3 veces más que el presupuesto de Rusia en armamento. Ya gastamos. Y no es Europa, es la Unión Europea, porque Rusia es Europa. Y, por ejemplo, Reino Unido no es Unión Europea. Entonces están confundiendo los términos. Que tenemos que tener autonomía estratégica, una política de defensa, una política de seguridad, etcétera. Eso lo llevamos diciendo millones de años. Desde que se creó la Unión Europea. Aquí seguimos. Lo único que tenemos es la unión monetaria y lo que tenemos es una política comercial muy potente y ya está. Pues eso es lo primero que tendríamos que haber hecho, evidentemente. ¿Crees que existe? Autonomía estratégica, sí. sin ninguna duda. ¿Que España ahora empieza a subir el presupuesto de defensa? ¿A costa de qué? No. ¿A costa de qué? Es Bruselas, no es España, ni es Finlandia, ni es Polonia. Es Bruselas. Autonomía estratégica de la Unión Europea es autonomía estratégica de la Unión Europea, no de cada uno de sus estados que ya la tienen. Cada uno en función de sus necesidades. Obviamente no son las mismas las que tiene Finlandia, que es frontera con Rusia en estos momentos, que las que tiene España, que tiene otras cuestiones. ¿Crees que existe precisamente un riesgo de involución autoritaria dentro de la UE bajo el pretexto de eso, del rearme, ¿no? Que la agenda militar al final puede ser una nueva coartada o excusa para recortar en derechos.
Siempre se intenta que eso sea así por una razón, porque la industria de defensa es una industria muy potente y el lobby armamentístico es un lobby muy potente, y siempre se intentará que esos intereses predominen por encima de los del gasto social. Pero lo que no se puede hacer es permitirlo, y desde luego si España está gobernada por una coalición progresista, menos que nadie debe hacerse oír. Creo que lo van a intentar, porque lo que están empeñados es en la mutualización, insisto, de la autonomía estratégica del presupuesto que garantice, pero esto no se hace en un día o dos, ni en un año ni en dos. Entonces es una cuestión, además, ahora es que me hacen mucha gracia porque dicen, vale, muy bien, vamos a comprar más armamento en España. ¿Y a quién se lo vamos a comprar? ¿A Estados Unidos? Porque más del 60% del armamento que tenemos en Europa se compra a Estados Unidos. Entonces, ¿qué? Pues muy bien, le estamos dando el dinero a Trump. ¿Ya hemos hecho lo que él quería? No, hay que pensárselo un poquito, que tampoco vale que yo no tengo conocimientos, ni yo ni los ciudadanas en general tienen conocimientos de defensa, de seguridad y de demás. Sabemos cuáles son las nuevas amenazas, una de ellas la desinformación, por cierto, y de eso no se habla. Sabemos cuáles son las... Pero vamos, tontos tampoco, tontas tampoco. Sánchez ha dicho que no comparte el término rearme. No sé bueno, porque ellos hablan de seguridad, porque es muy amplio, pero dentro de la seguridad está la defensa, y dentro de la defensa está la militarización de las herramientas. Y España, por ejemplo, no necesita más tropas, según dicen los expertos. Lo que necesita es que esas tropas tengan instrumentos más tecnologizados. Entonces, bueno, es que las necesidades, además de cada país, son un mundo. Aquí se ha hablado de una cantidad, en general, 800.000, 150.000... 800.000 millones de euros, 150.000 los pondría la Unión Europea y el resto los Estados. Ah, ¿y por qué esa cantidad? Y no otra. ¿De dónde han sacado? ¿Tienen alguna memoria que hayan decidido no porque España necesita esto, porque tal o porque cual, teniendo en cuenta que cada país tiene sus necesidades? ¿Por qué no hablamos de Europa en general, de la Unión Europea en general, perdón? No, o sea, ¿tú crees que al final el Ejecutivo de Sánchez, o sea, el Gobierno, sí que va a acatar? No sé si acabará cediendo. No lo sé, porque aquí los socios no le van a aprobar ni una. Es verdad que la política exterior la decide el presidente del Gobierno en primera mano. Es su competencia absoluta. Y puede hacerla sin pasar por el Parlamento, pero puede hacerlo. Desde luego yo no soy partidaria. Yo soy partidaria de que se vaya al Parlamento. Y oye, si fuéramos un país normal, la gente lo que haría sería aportar ideas, pero tampoco he oído ninguna idea de cómo obtener la autonomía estratégica que necesita la Unión Europea con respecto a Estados Unidos. Porque claro, sal de la OTAN. Si salimos de la OTAN, ¿qué? ¿Qué hacemos? Vale, salimos de la OTAN, pero ¿qué hacemos para salir de la OTAN si la Unión Europea se ha apoyado siempre en el primo de Zumosol? Ha vivido bajo el paraguas del primo de Zumosol. Claro. Me gusta. Y dices tú, ¿y qué hacemos sin el primo de Zumosol? ¿Nos quedamos aquí a expensas de lo que caiga? Es que a mí también eso me hace mucha gracia, lo de no, hay defensa, no, vale. Y la OTAN tampoco. La OTAN tampoco, vale, muy bien. Salimos, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Verdad que si nos dijeran armas para los palestinos diríamos que sí? ¿Verdad que sí? Las cosas nunca son blancas y negras, y menos en estas situaciones. Hace falta mucho conocimiento que yo no tengo, y hace falta mucho análisis que yo no tengo, pero sí quiero que me lo cuenten todo con transparencia y con información, todo lo que hagan en Europa. Eso es lo mínimo que podemos pedir los ciudadanos, y eso tiene que ser en el Congreso de los Diputados. Estamos llegando al final de este episodio, de esta entrevista, y tenemos siempre una sección hacia el final que hemos titulado Yo más que una pregunta tengo una reflexión, donde pedimos a nuestros invitados que respondan a la pregunta/reflexión que les ha dejado el anterior invitado, y a su vez que también piensen y formulen una pregunta para el siguiente. En este caso, quien te dejó la pregunta fue la ministra de Sanidad, Mónica García. Más que una pregunta, tengo una reflexión. Mira, le preguntaría, dentro de esto que hemos estado hablando, ¿no?, de la guerra cultural,
¿Qué podemos hacer desde las organizaciones progresistas o desde el espectro progresista para infundir un poquito de optimismo en nuestras filas de todos los logros conseguidos, más allá de, pues de esta ola reaccionaria que nos está asustando y que creo que nos está paralizando? Pero ¿cómo podemos afrontar esta ola reaccionaria que no sea solamente con un escudo de resistencia, ¿no? Como pasamos de la resistencia a la revolución o a la revuelta? Bueno, ministra, es una pregunta muy complicada y desde luego si tuviera la respuesta, créame que me presentaría a las elecciones como candidata a la presidencia del Gobierno, créame, incluso a la presidencia de la Unión Europea, de la Comisión. Pero en todo caso, yo creo que el mensaje siempre tiene que ser optimista. España es una potencia feminista, por eso estamos recibiendo los ataques que estamos recibiendo. España, dentro de todos los déficits que nos ha dejado una democracia que todavía es muy joven, dentro de todo eso, España es un país avanzado, al que mucha gente quiere venir a vivir, incluso de países que creemos que son mejores que nosotros, como Alemania o Reino Unido, donde, por ejemplo, las infraestructuras son muchísimo peores, la sanidad, no digamos, etcétera, etcétera. Pero creo que hay que mantener el discurso y subrayar, si existe esta ola reaccionaria es porque se ha avanzado mucho. Y si se ha avanzado mucho, no podemos dar ni un paso atrás. Y eso hay que recordarlo siempre. Y hay que informar mucho y hacer mucha memoria de cómo era el pasado, de cómo fue el pasado de nuestras madres, de nuestras abuelas y cómo queremos que sea el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos. ¿Y qué pregunta le dejarías en este caso al siguiente invitado, que es Anouk Bost, que bueno, es un streamer de actualidad política que comunica en un tono desenfadado, irreverente, pero al mismo tiempo desde una perspectiva progresista, feminista? Me gusta porque además creo que hace mucha falta gente. Hay muchas vacantes ahí. Claro, gente como él, hay un espacio ahí por cubrir y que es muy importante, sobre todo yo que tengo un niño pequeño, que tengan referentes como él. Me gustaría preguntarte entonces si tú has tenido referentes progresistas, feministas, masculinos, hombres. Si lo has tenido muchos, ¿quiénes han sido, quiénes son? Y si crees que hace falta llenar ese espacio, aunque me imagino la respuesta. Muchas gracias y un beso. Y ahora llegamos a la sección de las preguntas de la militancia. Básicamente, pues nuestros miembros de Patreon han dejado algunas preguntas para ti. Las preguntas de la militancia. La primera es, ¿hasta qué punto es posible un periodismo verdaderamente independiente en un contexto donde los grandes medios dependen de anunciantes y grupos de poder? Un periodismo independiente es posible hasta el punto que los ciudadanos y ciudadanas quieran. Que sean conscientes de esto que hemos hablado a lo largo de la entrevista, de su derecho a la información. Que la información y el periodismo, que la información por un lado y el periodismo por el otro no son gratis. Y que, por lo tanto, cuando hay gente con mucho dinero que está dispuesta a reventar el periodismo como pilar de la democracia, estamos perdidas. Entonces necesitamos ciudadanos y ciudadanas que apoyen proyectos periodísticos, que financien con sus suscripciones o como sea proyectos periodísticos honestos e independientes para poder prescindir de publicidad y de la participación en los grandes grupos de empresas que siempre condicionan. La siguiente pregunta que te han dejado, de hecho, bueno, va muy en la línea de la que te ha dejado la ministra, y es cómo puede la izquierda recuperar la capacidad de ilusionar a la sociedad y movilizar a los sectores desencantados, desafectos. Un poco, es la misma pregunta. Si tuviera, sí, lo que le decía la ministra, si tuviera la solución me presentaría de candidata a presentar al Gobierno por pura responsabilidad, porque diría, tengo la receta, pero no la tengo y es difícil, pero insisto mucho, si existe este componente reaccionario, que no es nuevo, aprendamos de la historia, aprendamos de la memoria, es porque hemos avanzado mucho y no debemos dar un paso atrás. Entonces, lo que les exijo a los gobernantes que se dicen progresistas, me da igual si que vayan de la socialdemocracia hasta el comunismo, que lo sean, que sean coherentes, que sean valientes, porque estamos en un momento donde nos jugamos muchísimo. Y también es normal que se genere esa desafección. Y que también sean simpáticos y tengan sentido del humor. Creo que el sentido del humor es muy importante, de verdad que sí, porque hay gente a la que
bueno, no le gustan excesivos formalismos, rigideces, argumentarios, ¿sabes? Entonces necesitamos gente fresca que sepa comunicar y que además conozca muy bien la política y las administraciones. Y cómo es este Estado para que hay cositas que hay que destruir y volver a construir, ¿eh? Sí. Saber comunicar lo que se hace, pero Es también muy hacer importante. cosas. Pero comunicar que llegue desde mi abuela hasta el científico que está en el CSIC encerrado en un laboratorio. Es que eso es comunicar, que se entienda todo, que nos expliquen todo, transparencia, información. No buscamos no buscamos en los políticos y políticas a seres humanos perfectos, buscamos a seres humanos decentes. Total. ¿Cuáles son los beneficios y perjuicios de una prensa de izquierdas que se base en pequeños y medianos proyectos autofinanciados? Claro. El perjuicio es que no llegamos a muchos sitios y es muy difícil. Tienes que dar exclusivas muy potentes para poder llegar a los más media. Claro. Pero bueno, aún así llegamos teniendo voz y estando en los rincones que se nos dan, como las tertulias, entrevistas, etcétera, etcétera. Estando ahí, estando donde podemos y después, bueno, intentando crear medios más grandes, pero insisto, dependemos de los ciudadanos y ciudadanas que sean conscientes y educados en su derecho a la información. Tu hermana Isabel ha iniciado una nueva etapa profesional en el sector privado. En los medios se ha hablado bastante de este tipo de transiciones desde el sector, desde la administración pública hacia el sector privado. ¿Cómo lo ves tú desde lo personal y también desde tu mirada crítica sobre el poder y los grandes grupos empresariales? Sí, se me ha criticado mucho por eso, como si mi hermana y yo, por compartir ADN, tuviéramos que tener la misma ideología, la misma forma de pensar, el mismo trabajo, en fin, no tenemos nada que ver. Es mi hermana, la quiero muchísimo, como a toda mi familia, y si ella está a gusto, me alegro mucho por ella, porque lo pasó muy mal en la política. Pero en todo caso, no soy partidaria de las, digamos, puertas giratorias. Me cuesta, pero también es verdad que es un tema que está por perfeccionar, porque no puedes obligar a la gente, sobre todo mi hermana, que no milita en ningún partido, es una técnica de ADIF, ingeniera, no puedes obligar a la gente a no trabajar después de haber estado en política, porque en política queremos a gente además que no viva solo de la política, ¿no? Entonces es un poco contradictorio, pero bueno, yo supongo que también es la polémica de que sea CS, Florentino Pérez y demás. Bueno, eso es cosa de ella y por supuesto yo no me voy a meter. Para mí lo único que quiero es que sea feliz. ¿Sigues creyendo en el liderazgo de Yolanda Díaz? No. Sigo creyendo en ella como persona porque la conozco desde hace muchos años, pero creo que lo que decía al principio de la entrevista, le faltó mano izquierda. Pero no creo en ningún líder de los actuales partidos de izquierda, salvo en los partidos independentistas, Esquerra y Bildu. Creo que esos sí tienen liderazgos firmes. Tienen cuadros. Y pese a, por ejemplo, Esquerra ahora está en un momento de crisis, creo que está llevando como puede, pero sí creo que es un partido rotundo y que sabe de qué va todo esto. Y Bildu ya no digamos. Bildu tiene las ideas clarísimas, sabe de dónde viene. Y tiene liderazgos que no son hiperliderazgos. Claro, y no son hiperliderazgos, tiene un proyecto muy colectivo y entienden muy bien lo que es la democracia y lo que ellos quieren, que es llevar lo mejor para Euskadi, pero claro, los derechos humanos son extensibles a todo el territorio español. Yo creo que son para mí ejemplo de partidos bien construidos, pero no el resto de los partidos a la izquierda no. Y Bildu también está muy enraizado en lo local, en el municipalismo. Sí, es que es una cosa, tú vas allí, o sea, yo estuve allí muchas veces y bueno, hice entrevistas a Arnaldo Otegi, a gente de Bildu y demás, y te das cuenta de la forma de pensar que tienen, que es muchísimo más abierta de la que tienen los partidos en Madrid. Y me pasa con Esquerra también, y hasta con Junts, incluso siendo de derechas y como es y tal. Es que tienen una visión, debe ser lo de salir de la M30, que es otra cosa ya. También el bloque en Galicia es otra cosa. Y realmente sus ideales y su visión de la política de la izquierda no tiene nada que ver con las guerras intestinas que vivimos en Madrid. Es otra concepción de la política, es otra perspectiva de la política de izquierdas, probablemente sea una visión más pragmática, pero sin dejar nunca de lado las bases que conforman sus ideologías. Es Madrid el problema. Madrid es un ecosistema muy viciado, porque esa sensación que tenemos en Madrid de que todo se cuece aquí, y no es verdad. Sí. Yo además te lo digo como gallega, en cuanto salgo de la M30,
Ya. Soy otra persona. Bueno, yo llevo 2 años en Madrid solo, yo soy catalana, así que... Llevo 25. Tú 25 Sí. años, ostras, pues tú Pero eres no más he madrileña que yo, sí, entonces. no he cortado. Y fíjate que soy más gallega que nadie, hasta en el acento. Hasta en el acento. Hasta en el acento. Pensaba que pero no, vivías sí, aquí sí, por el 25, acento. 25, tengo una pareja propio madrileño y tengo un hijo madrileño. Ostras. Sí, pero yo soy gallega de pura cepa y además no he cortado en absoluto los lazos. El acento no se pierde, No, ¿eh? no se pierde. Y además si hablas con tu madre, si tal, todo el rato lo estás alimentando, Sí. que es lo bueno. Pues muchísimas gracias por haber venido, Ana Pardo de Vera. Ha sido un Aquí placer. lo dejamos con esta crítica a Madrid, con este dardo envenenado para los madrileños. No, que las Que dos va, vivimos que aquí. va, Pero- madrileños y madrileñas estupendas. Me refiero al ecosistema Sí, del poder. político. Sí, más bien, sí, sí. más bien. Yo también, sí. Sí, sí. Madrid es una ciudad. Los madrileños y madrileñas son estupendas, sobre todo los de pura cepa. Ujú. Lo que pasa es que hay poca gente de pura cepa, ¿eh? No, O sea, muy somos poca, todos muy de- poca, muy poca, porque además mis tíos, la mayoría viven aquí, pero son gallegos. Entonces, ellos pues son el ejemplo de que llevan aquí pues tropecientos años, pero es así. Y en Furor somos 2 catalanes, un alicantino, un navarro, otra alicantina, o sea, no hay ningún madrileño. El Madrid, y además en Madrid, claro, tenemos la concepción del Madrid del poder, nos movemos siempre por los mismos y Madrid es un territorio inmenso, Sí. inexplorado para la mayoría Sí. y con muchísimas buenísimas características. Sí, muchísimas. y Vallecas o gente- Fuenlabrada no tiene nada gente que ver con... estupenda, no tiene nada que ver unos con otros, nada, Sí. es maravilloso, es un país pequeñito en sí mismo. Un poco sí. A lo mejor pide la independencia Ayuso, Pues pero igual. esa independencia Ayuso no sé si interesa. Pues muchísimas gracias por haber Gracias. venido, por habernos hecho un hueco, por haber llegado hasta aquí a pesar del Nada, diluvio que está cayendo. encantadísima, es un placer. Gracias a Y- vosotros por invitarme. Y a ver Y a si ti. vuelves pronto. Sí, cuando queráis. Y aquí termina el episodio de hoy. Hemos hablado de los claroscuros del periodismo con alguien que ha vivido en primera línea algunos de los escándalos más sonados de nuestra historia reciente, como la Operación Cataluña, y de cómo es destapar este tipo de casos bajo presiones, amenazas y el constante acecho del poder. También hemos abordado el papel de los pseudomedios de ultraderecha y cómo se aprovechan del descrédito institucional para intoxicar el debate público. Ana nos ha contado cómo lidió con el acoso y las amenazas tras la agresión y posterior campaña de difamación orquestada por Bertrand Dongo. Y hemos reflexionado sobre cómo la impunidad de estos mamporreros en redes sociales está trascendiendo la esfera digital. Hemos hablado de la precarización del periodismo, de cómo las demandas del algoritmo y la economía de la atención están afectando a la calidad informativa, y de la tensión constante entre ser los primeros en dar la noticia o ser los más rigurosos. Hemos tocado también la crisis de la izquierda institucional y la dificultad para ilusionar y movilizar a una sociedad agotada emocionalmente, de cómo los pequeños y medianos proyectos mediáticos autofinanciados ofrecen una mayor independencia editorial e informativa, sí, pero también un menor alcance, muchísimo estrés y muchísimos obstáculos, y por eso es importante apoyarlos. Hemos hablado de política internacional, del rearme de Europa, de la autonomía estratégica frente a Estados Unidos y del peligro de que la agenda militar se convierta en una excusa perfecta para recortar derechos. Pero sobre todo, hemos hablado del precio de decir la verdad, de amenazas, de acoso, de campañas de desprestigio, de cómo, en un mundo donde los bulos corren más rápido que los desmentidos, no basta con hacer periodismo, hay que defenderlo. Porque lo que está en juego no es solo el derecho a estar informados, sino la posibilidad misma de entender el mundo. Y ya para terminar, este es el momento de recordaros, una vez más, que no obstante es un podcast autónomo y autofinanciado, que hemos estado cubriendo los gastos del proyecto, los materiales, el alquiler del local, gracias a los anuncios de YouTube y ahora también de Spotify, pero que sigue siendo un proyecto que tenemos que sacar adelante sin financiación externa y sin percibir ningún tipo de remuneración. Así que si queréis ayudarnos a poder dedicarnos en cuerpo y alma a esto, además de dar like y compartir este vídeo, también podéis colaborar a partir de solo €1 al mes en apoya.furor.tv y obtener beneficios como acceso anticipado a todos estos episodios, acceso a los episodios completos sin anuncios y la posibilidad de hacer preguntas a nuestros invitados. Ahora sí, hasta la próxima.